Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Maritza Gómez. Hola a todos, bienvenidos. Y Sergio Velasco. Hola a todos, hola Maritza, hola Víctor, hola amigos de Cosas de Sapiens, bienvenidos sean todos. Pues ya estamos en la recta final del año del 2023 y comienzan el tiempo de recuentos, de listas, revisiones, lo mejor del año, la mejor foto, los mejores momentos y enumeraciones de todo tipo. Pero una de las cosas interesantes que sucede durante estos últimos meses en la recta final del año, es esto que hacen muchas instituciones lingüísticas de diccionarios, digamos, aunque ya no es solamente el libro, el diccionario lo que hacen hoy, ya son portales y son instituciones académicas. Estas instituciones lingüísticas sacan lo que llaman la palabra del año, Word of the Year, WOTY en inglés. Y esta palabra del año muchas veces es algo que nos dice lo que estuvo sucediendo en el año en términos del interés de la gente, de lo que más buscaron, de lo que se está dando, como le dicen, el Zeitgeist, para hablar un poquito en alemán, porque atendiendo a que Maritza nos va a hablar en alemán porque está en Berlín hoy. ¿En Berlín o en dónde estás hoy, Maritza? Sí, en Berlín, y ya son las acá, ¿qué? 5:30 y ya es de noche. Sí, y veo que ya hace frío. Pero bueno, entonces el Zeitgeist, la visión de la era. El espíritu del tiempo. Eso, el espíritu del tiempo o del momento, de la era. Esto de la palabra del año nos da una idea de cómo en el año se fueron buscando, pues, cuál fue la inquietud, el interés que hubo por diferentes palabras, por lo menos en los medios que tienen estas instituciones lingüísticas. En este caso sería las consultas que se hacen, y la palabra del año de este año, de una de estas instituciones, son varias, pero una de las que es más influyente, por decirlo así, que es el diccionario Cambridge, el Cambridge Dictionary. La palabra es hallucinate, o alucinar, pero no en términos de alucinar como alucinamos los seres humanos, sino relacionado a cómo alucina. Nada que ver con esta cosa que te llevaste para allá tu viaje. ¿Cómo se llama, Maritza? Esa cosa verde que es así como... No, nada que ver con eso. Así, tu libreta, exacto. Sí, mi cuaderno de notas. Sí, no es exactamente, la palabra tiene un nuevo uso, y eso es lo interesante, ¿no? Lo de la palabra del año, de hecho, es algo que ya lleva tiempo haciéndose y nos da una idea de cómo el lenguaje es dúctil, maleable, estirable, flexible, va cambiando y se dan nuevos usos y nuevas interpretaciones a palabras que ya teníamos. Algo así se ha dado y hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, habíamos platicado de algunos de los últimos términos y de cómo esto pues, nos ayuda a retratar un poco la relación entre la cultura y, en este caso, la innovación tecnológica. Sí, hablando de palabras del año, específicamente de Cambridge, hay que tener en cuenta que las eligen según la cantidad de búsquedas que tenga determinada palabra, ¿no? Al año. Entonces, la palabra más buscada es la que va a terminar siendo la palabra del año, de acuerdo con el diccionario en línea de Cambridge. Y me parece interesante como volver un poquito a los años anteriores para ver como estas palabras termómetro de la sociedad. Entonces, 2015 fue austeridad. 2016, paranoico. 2017, populismo. 2018, nomofobia, que yo no sabía qué es, pero es miedo a no tener un teléfono celular que funcione, ¿no? Luego, 2019, upcycling. Eso sí tenemos que decir que, a ver, todas las palabras son búsquedas en inglés, ¿no? Entonces, upcycling, que es como darle un nuevo uso a un objeto. Acelerándonos, 2020, cuarentena, que no es sorpresa que haya sido la palabra como más buscada. 2021, perseverancia, esa me saca de onda. 2022, Homero, que tiene algo que ver con home run en inglés, creo. Y 2023, alucinación.
¿no? Bueno, Sí, pues muchos pudiéramos creer que este Homero tendría que ver con las Simpson. grandes obras literarias, pero lo más seguro es que sea el señor cabeza amarilla pelón que le gusta Sí. comer donas. No, y ni siquiera significa Homer, es la manera de llamarle a un home run. Oh, echó un homer, como de home run. Homer es como una manera diminutiva o más cercana del home run. Supongo que pues fue un año en donde el béisbol estuvo fuerte y hubo muchas búsquedas, porque no es exactamente que se hayan puesto de acuerdo un cuerpo académico, como lo explica Maritza, tiene que ver más con las búsquedas. Y si en ese año hubo millones de búsquedas de esa palabra, pues es la que ganó. Es muy interesante. También tomar en cuenta esta parte del idioma, porque dice Maritza es en inglés, son palabras todas en inglés en estos últimos años. Yo me estaba dando cuenta que de los 148 países que están registrados ante la Organización de Naciones Unidas, casi 80 tienen una academia, un instituto o una área que estudia, que cuida, que vigila, que maneja, que investiga el asunto del lenguaje. Me encontré, por ejemplo, en esta de Israel, que está integrada por estudiosos, investigadores y académicos, tanto palestinos como israelitas. Estaba viendo la Academia Mexicana. Bueno, en España no solamente está la Academia de la Lengua Española, está una para cada una de las áreas también de la región española. Está la francesa, está la inglesa, está la china, que tiene una que ve el uso del lenguaje chino tradicional en Pekín, o el mandarín, y el chino moderno. En fin, son muchas las academias, 80 instituciones me encontré, que son las que están estudiando siempre el lenguaje, la alemana, la austriaca, que son las que el alemán, que ahora está hablando por allá perfectamente ya Maritza, que lo domina al 100%, la deberían de ver pedir un hot dog allá en la esquina de las calles de de Berlín. Pero bueno, son muchas las instituciones, pero estas búsquedas tienen que ser, o finalmente son palabras en inglés, que es lo que más busca la gente en Internet. También hay otros publicaciones, otras instituciones que también van a dar a conocer otras palabras, hay que decirlo, no es la única la de Cambridge, es una de las más influyentes, es la que ya salió, pero también está del diccionario Collins, está la misma Real Academia de la Lengua Española, española de la lengua, pero bueno, vámonos con esta de alucinar. ¿A qué se refieren y por qué la eligieron la palabra alucinar y qué nos dice con respecto a nuestra relación con la tecnología? ¿Qué tanto nos importa o cuánto nos denota la importancia que le estamos dando a nuestra relación con la tecnología, específicamente con las máquinas? Le digo máquinas para decirlo en general, porque muchas veces decimos inteligencia artificial y nos imaginamos solamente el software, pero también esto y el lenguaje con respecto a toda la tecnología informática va a irse completando y va a irse ampliando, porque a veces ya decimos inteligencia artificial y parecía que todos entendemos lo mismo. Y hay que ir definiendo, hay diferentes partes, hay software, pero también hay el hecho del mismo hardware o de los fierros que se están también cada vez haciendo más rápidos. Bueno, entonces, esto tiene que ver con el hecho de que la inteligencia artificial, software que recaba información y que hemos visto nosotros nuevos en los últimos, pues en el tiempo que llevamos haciendo el podcast ya hemos hablado de inteligencia artificial 2 o 3 veces, por ahí hablamos en los primeros episodios, ¿te acuerdas, Sergio, cuando nos la teníamos que aventar solos, todavía no teníamos a Maritza y hablamos de inteligencia artificial acerca de este software que es supuestamente, según el programador, que era empleado de Google, supuestamente un software que adquirió conciencia. Ya se hizo muy famoso todo eso, salió en todos los encabezados, resultó pues ser una más de las cosas que quedaron como anécdota. Pero bueno, han estado surgiendo y lo hemos visto, el interés que se ha impulsado por la gran cantidad de herramientas, nuevas herramientas ya de acceso común, digamos, ya para todos, como por ejemplo... Y que han sido impulsadas por todo esto que es hoy los celulares, los tablets, las computadoras portátiles, ¿no, Víctor? Porque ya están al acceso de todos a través de su dispositivo, exacto. No nomás es algo en una supercomputadora. Exacto, ahorita que estás diciendo, pues ya la lavadora de mi mamá ya exprimía, ya tenía 2 ciclos, ya hacía funciones básicas, o sea, ¿sí? No es nuevo esto de que las máquinas sean programadas para hacer una serie de tareas, ¿no? Sí, y supuestamente... Seguramente le llamaban inteligente a la licuadora que sabía apagarse sola o algo así. O sea, es ahí donde la línea en donde a qué nos referimos con inteligencia artificial. Exacto. Porque la verdad no es que sea igual que la inteligencia humana. Simplemente van siendo más complejos. Y ahorita ya si le dices a Alexa, pídeme una pizza, pues ya hay cierta capacidad ahí más compleja que la licuadora. Pero bueno, estas herramientas ya son de acceso
común, como ChatGPT, BART, DALL-E, Bing AI, todas las cuales dependen de grandes modelos de lenguaje. Ya se liberaron esos modelos de lenguaje. Y en pocas palabras, esto significa que hay un software que va y agarra mucha información cuando le preguntas algo. Se supone que el lenguaje lo que hacen estos es te entiende, recaba información y te la presenta de la manera que parece ser que más te conviene. Pero en esa recabada de información, muchas veces la información que recaba no es completa, no es perfecta, no es verídica, no es una información concisa. Y entonces el resultado que te da puede ser anómalo, puede ser raro. A veces tú le preguntas algo y te contesta cosas raras. Las primeras versiones de ChatGPT, de BART, de DALL-E y de todos los chatbots, a veces decían incoherencias, a veces eran racistas, a veces eran violentos, misóginos, de todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que encontraban en la red. No es porque el software lo tenga per se como parte de su personalidad, sino es el resultado que daban. Y en este momento están proponiendo que la palabra hallucinate es la palabra del año, pero en términos de alucinación de la inteligencia artificial. Que la máquina que está programada o que está alimentada con cierta información comience a tener algunos razonamientos, algunos pensamientos fuera de las tareas para las que fue creada o programada, ¿no, Víctor? Exactamente, la palabra tiene que ver más con que la máquina se equivocó porque agarró materia prima no correcta, por decirlo así. Sí, ahorita que estabas diciendo esto de estos buscadores, pues estos son de material de conocimiento académico, son textos básicamente, pero si pensamos en todas aquellas apps o pensamos en todos aquellos software o programas que crean imágenes, yo que estoy muy metido con la parte del diseño gráfico, ahorita Ilustrador, tú tienes una nueva función, si tú le pones una pirámide que arriba tenga una cabeza de calavera, pero que abajo tenga una isla y que esa isla está en un océano, te hace inmediatamente la imagen en unos segundos en función de todos los diseños e imágenes que han hecho muchos diseñadores a lo largo y alrededor del mundo y te empieza a generar esa imagen, ¿no? Pero piensa un poquito la máquina en el sentido de que tiene que darte un resultado rápido y un resultado lo más cercano a lo que tú le estás solicitando, pero como tú dices, pudiera pensarse pues que se está alucinando, porque ¿quién se imagina una pirámide egipcia con una calavera azteca arriba, que abajo tenga palmeras brasileñas tropicales, pero que el mar sea el Índico o que sea el mar Mediterráneo? Y ahí hay una serie de revolturas y de cosas medias extrañas. O, por ejemplo, ¿qué tal si eso que le pediste tú va y busca en la red, en internet, en donde haya datos, y alguien puso que pirámide significa esfera? Nomás porque se equivocó por maldad, por maloso, vamos a decir. Entonces, la máquina se va a confundir, va a ver pirámides, esferas, y te va a entregar una forma rara porque es la información que le llegó. Eso tiene que ver con la alucinación, que la información que agarre pues va a ser de todos lados y todavía no son perfectas para discernir entre una y otra. No tiene la capacidad de saber eliminar lo que es ruido. Entonces, el ruido provoca la alucinación. Eso más o menos es lo que se está proponiendo también de parte de los artistas. ¿Te acuerdas que ya habíamos platicado de esto en un programa que nos acompañó nuestro amigo Agustín Yáñez, abogado especialista en inteligencia artificial, bueno, y en tecnología en general? De que los artistas, ¿cómo se protege un artista para que no le roben su creación? Vamos a decir que hay un pintor que hizo la pirámide, una pirámide muy bonita, la pintó y la subió a la red. Y tú cuando dices, a ver, dame una pirámide, el chatbot va y se piratea esa pirámide. ¿Cómo puede el artista evitar que se pirateen su pirámide? Pues parece ser que ya le encontraron una manera. Los artistas se rebelan, dice esta publicación que salió en Forbes, envenenando de datos para sabotear el entrenamiento de la máquina. Es decir, el artista que hizo la pirámide le pone una capa transparente que nosotros no vemos, pero que está llena de datos falsos, de información basura. Entonces, cuando la computadora llega y ve, la computadora no tiene los mismos ojos que nosotros, no va a ver la pirámide, va a ver ruido, y si agarra la pirámide, va a alucinar. Eso es lo que están provocando a propósito los artistas para defender sus obras, llenándola, poniéndole una pátina de datos chatarra, por decirlo así, que desvían la atención de los chatbots y ya no pueden piratearse tan fácil esta creación, que se parece un poco a las otras maneras de evitar la piratería
que ha habido en otros tipos de medios, ¿no? ¿Te acuerdas cuando no se podían copiar las películas VHS porque si la querías copiar se veía mal o cosas así? Es algo parecido. Entonces, envenenan la información con información chatarra, lo cual le provoca una alucinación al chatbot. Y si el chatbot va y le entrega al usuario, a ti que pediste, dame una pirámide con palmeras y esto, te va y te entrega una cosa toda chueca, va a decir, no me gustó. Y eso es malo para el negocio. Entonces ahora están viendo a ver cómo evitan las alucinaciones. Algo así tiene que ver la palabra de alucinar en este contexto, en este ámbito, porque no tiene solamente un significado cada palabra para siempre. Va cambiando, va modificándose y mucho tiene que ver con cómo las vamos usando, ¿no? Sí, justo. Creo que lo interesante de que la palabra del año sea alucinar es que no es un neologismo, sino que se trata de una palabra que ha tenido varios usos y sentidos a lo largo de la historia. Entonces, hablábamos, por ejemplo, de nomofobia, no tener miedo a no tener un teléfono celular. Bueno, eso es un neologismo, es una palabra que nos acuñamos para referir a una condición contemporánea, ¿no? Pero alucinar es una palabra que encontramos en textos antiquísimos como Santo Tomás de Aquino, como Cicerón. Y aunque la etimología es como controversial, lo que entiendo es que viene del latín de engañar o equivocarse y que tiene por ahí algún sentido que tiene que ver con estar junto a la luz o soñar. Pero ese es como, digamos, el sentido más antiguo que le conocemos a la palabra, ¿no? Que tiene que ver con un engaño. Para los siglos XVII y XVIII se medicaliza el término, entonces ya entra como a esta esfera científica del estudio de las afecciones, primero de la córnea, de los ojos, como ver algo que no está, y también de los desórdenes mentales, entonces como ruidos, premoniciones, apariciones. Y ahora, a inicios del siglo XXI, estamos viendo una nueva resemantización de la palabra, porque ahora ya ni siquiera tiene que ver con una afección ni un desorden mental humano. Ya le estamos adjudicando este proceso a esto que decimos como inteligencia, entre comillas, artificial, ¿no? Entonces, lo que me parece genial de que haya sido elegida alucinación como palabra del año es que arroja luz sobre ese proceso sobre eso que mucha gente se rehúsa a aceptar, y es que el lenguaje está cambiando constantemente y que si alguien dice, no, es que el diccionario dice que es otra cosa, los diccionarios registran, bueno, el objetivo de un diccionario es registrar los usos y sentidos del lenguaje en determinado momento, no de normar nuestro uso de las palabras, ¿no? Así que alucinar ya no es nada más una cosa de sapiens. Sí, qué interesante. Ya no solo es de nosotros. En este caso ya se amplió a nuestra relación con las máquinas. Yo les digo máquinas en general, software, hardware, las computadoras, los robots en su momento, o los sistemas, internet en general. Y ya la palabra alucinar la integramos. Si le pediste la pirámide con palmeras, pero te dio una esfera en el desierto, la respuesta es, ya alucinó. ¿A qué se refiere? Pues agarró información o algo pasó que no me dio lo que le estaba pidiendo porque en el proceso hubo ruido, hubo información discordante y el resultado que me da pues no es el que yo buscaba. De eso se trata más o menos esta palabra y como dices Maritza, pues hay que aceptar que las palabras son los diccionarios mismos los que están haciendo estas publicaciones, tratando de ir al día con lo que la gente hace con el lenguaje, cómo se usa el lenguaje, cómo se incorporan los nuevos usos y relaciones entre nosotros y nuestras cosas, nuestra tecnología. De hecho, si trajéramos a una persona de hace 200 años y platicáramos con ella, no entendería mucho de nuestro mundo, claro, todo lo nuevo que hay, las computadoras, etcétera, pero nosotros tampoco le entenderíamos mucho a la manera en la que platica las cosas. Seguramente habría verbos en los que se conjuga diferente, se tienen que hacer revisiones incluso de obras, como por ejemplo acaba de salir una nueva edición en español y en inglés de El origen de las especies de Charles Darwin, porque a veces hay que irle cambiando algunas palabritas incluso a las grandes obras para que se entiendan, porque si no, no las vamos a comprender igual.
Y hay que rendirse cuando crees que es que esta palabra significa esto y no está bien dicha. Bueno, pues más bien también tiene otra acepción. Una de las que a mí me gusta siempre decir es la palabra energía. La palabra energía o el concepto energía en términos físicos, para la ciencia, energía es algo muy, muy específico, medible, que posibilita hacer trabajo. Por ejemplo, el calor es energía, la puedes cosechar, la puedes medir, puedes hacer que hierva el agua y que mueva un motor, que mueva un barco, que mueva una locomotora. Pero también la palabra energía significa algo un poquito más ambiguo en el uso común. Significa ánimo, ganas. Esa persona tiene buena energía. Ajá. El joven Sergio tiene mucha energía. Exacto, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Las vibras. Las vibras. Hay muchas palabras que vienen de la física que hemos integrado como para hablar de lo social. Entonces, como revolución. Como no nos alcanza las palabras que tenemos para explicarnos el mundo y nos vamos adjudicando nuevas. Entonces, creo que las palabras que tomamos del mundo de la física para explicar procesos sociales es un ejemplo, pero también qué pasa con, por ejemplo, el lenguaje inclusivo y la resistencia a usarlo, ¿no? No sé, hay que celebrar que el lenguaje vaya cambiando y que no se quede estático, porque entre más se complejiza, mejor podemos entender lo que nos sucede, ¿no? Sí, y si cambia, ni modo, o sea, entender que cambió. Nuestra capacidad también de adaptación a todas estas cosas, ¿no? Porque a veces cambia muy rápido, hay áreas donde cambia muy rápido, como puede ser esta parte de la tecnología, como pueden ser las tendencias hoy del internet, de las redes sociales. Estaba viendo entre algunas de las palabras de los años pasados, selfie, cuando se empezó a utilizar la palabra selfie, pues todos, ¿de qué se trata, no? Y ahora pues selfie es una palabra de uso común constante en la mayoría de los países. Y este recuento histórico que hacías, Melissa, también me parece interesante porque está la parte temporal, la parte histórica, la parte inmediata. Yo estaba recordando lo que pasó entre los 50, 60, 70, 80 del siglo pasado, pues con el uso o la llegada de una serie de drogas sintéticas, de una serie de drogas químicas, el LSD, que estaba recordando, por cierto, en películas, El submarino amarillo de los Beatles, que es todo un alucine tremendo, pero que decían, que cantaban Lucy and the Sky Diamonds, que era LSD, quería decir LSD, este material que salió, este precursor químico, que generaba una serie de alucinógenos. Estaba pensando también la visita de algunos de los Beatles a México, a ver a la señora esta de Oaxaca, que era la reina del alunizaje por los hongos, en fin, todo lo que generaban una serie de drogas que tenía que ver. Entonces, mucha gente, cuando escuchamos alucinar, lo conectamos inmediatamente con las cuestiones químicas, con las reacciones químicas que generan medicamentos o que te puede generar la propia temperatura sin que tengas una medicina. A veces la propia temperatura, la calentura que da el cuerpo humano nos genera un cierto grado de alucinaciones, y está también toda esta parte química hoy que generan las nuevas drogas sintéticas. Por eso es que de repente es un poco difícil para ciertas generaciones escuchar una serie de adjetivos a ciertas actividades o a ciertas cosas que antes las utilizamos para otras, ¿no? Quizá para mi generación, que ya estamos muy cerca del asilo, alucinar en términos de tecnología con el alucine de los 70s y de los 90s, pues nos va a ser un poco más difícil, pero para las nuevas generaciones, pues quizá alucinar tendrá que ver mucho más con la tecnología, tendrá que ver más con las apps, tendrá que ver más con el cómputo, con el internet y con todo el mundo de la web. La definición de alucinar, según la Real Academia, bueno, la primera que aparece es ofuscar, seducir o engañar haciendo que se tome una cosa por otra. Y la tercera dice fantasear, imaginar vivamente algo. Entonces, viniendo de cómo nosotros imaginamos que es una alucinación, cuando oyes la palabra alucinar, pues tiene más que ver con esto que dice Sergio, provocado por algo externo, ya sea una sustancia o una fiebre, que sería interno en este caso. Pero entonces la palabra alucinar en este palabra del año del diccionario Cambridge tiene que ver más con las alucinaciones de las computadoras. Y pensando un poquito acerca de cómo nos hemos imaginado que pudiera alucinar una computadora, o pudiéramos hacer alucinar una computadora, o pudiera la computadora hacernos alucinar a nosotros, en el término que acabo de leer, que es ofuscar, seducir o engañar haciendo
que se tome una cosa por otra. Pues muchas películas nos han mostrado esta inquietud. Por ejemplo, Matrix. Matrix es la Matrix es la alucinación en la que tienen a todos los humanos haciéndoles pensar una cosa por otra. Mientras les sacan la energía eléctrica de su cuerpo, se imaginan que están en una sociedad similar a la de finales del siglo XX, ¿no? Esa es una alucinación que las computadoras nos provocan a nosotros. O sea, se supone que... Y en el mundo real tienen que comer una avena asquerosa en esa película. Sí, tienen que comerse algo que dicen que no sabe nada y muy nutritiva supuestamente. O por ejemplo, otras películas, porque películas y libros, digo, para ya como que imaginarnos cómo lo hemos imaginado o darnos una idea de cuáles otros referentes hay de cuando pensamos que las máquinas piensan, sueñan, alucinan o puedan adquirir incluso conciencia. Salen muchas de estas, en la ciencia ficción, en las películas, en los libros, salen muchas buenas ideas de cómo pudiera ser. Yo diría que una de ellas, una de las más interesantes, bueno, ya mencioné Matrix, pero una muy interesante es el libro de Philip Dick, que se llama Do Androids Dream of Electric Sheep? Dice, fíjate, es del 1968, a las ovejas eléctricas, 1968, cuando las computadoras empezaban a ser de uso común, cuando no existía el Internet, cuando apenas empezaban a imaginarse cómo iba a hacerse esta revolución digital y ya estaban los robots en el imaginario. Philip Dick, que fue un escritor de ciencia ficción, sobre todo, con muchísimos cuentos publicados muy interesantes. Philip Dick se imaginó, bueno, ¿y los robots en qué soñarán? ¿Soñarán en ovejas eléctricas? Eso, así se llama el libro. Y de hecho, esta novela, es la novela que se usó como base para hacer una película que ya hemos comentado y que nos gusta mucho y que para mí está en el lugar número 1 de mis películas favoritas de ciencia ficción, que es mi subgénero favorito, Blade Runner. Blade Runner de Ridley Scott está basada en la novela Do Androids Dream of Electric Sheep, en donde Blade Runner es un policía que tiene que cachar a cuáles son los replicantes, es decir, el robot que se hace pasar por humano, y a estos replicantes les siembran memorias falsas para que parezcan humanos. Les siembran aquel momento en que su abuelito, cuando era niña, la llevó al mar, se lo siembran y le preguntan y lo recuerda y hasta le sale una lágrima como si fuera real. Ahí son alucinaciones que le provocaron los humanos a las máquinas, en el sentido de fantasear, imaginar vivamente algo o que se tome una cosa por otra. Otro ejemplo interesante de cómo nosotros nos imaginamos hacer alucinar a las máquinas o las máquinas hacer alucinarnos a nosotros es otra en la que los humanos crean una máquina para que te haga alucinar y puedas vivir por siempre. Este tema ya lo hemos tocado aquí un poquito, entre la singularidad y la hiperlongevidad. Hay un capítulo, a ver si se acuerdan ustedes, en Black Mirror, que se llama San Junípero. Y San Junípero es una especie de asilo en donde las personas suben su conciencia a una red informática, red neuroinformática, para vivir en una alucinación en donde el tiempo se dilata. Así que en tiempo real a lo mejor pasó 1 hora, pero ahí ya llevan varias vidas. Esa también es una alucinación, pero provocada, se la pedimos a la máquina, diseñamos una máquina para que nos hiciera alucinar a nosotros. Y otra que me acuerdo ya nomás para dejar aquí el tema de películas, de hecho es serie, es de la serie esta que está en Netflix, se llama Love, Death and Robots, ¿se acuerdan? Está bien buena y hay una en la que unos astronautas se la pasan alucinando que se encuentran entre sí, que siempre no, que se encontró el astronauta que era su amor de su vida, pero en realidad, no quiero hacer el spoiler así, pero en realidad lo estaban haciendo alucinar y no era una máquina, no era otra persona, era una entidad extraterrestre. Entonces, bien interesante la manera en la que lo están haciendo alucinar. Son algunas de las referencias que me acuerdo. Y ya para cerrar también, ya dije cerrar, pero de cerrar 2 veces. Juegos de guerra, ahorita que estás diciendo eso, esa de juegos de guerra es de los 80, ¿verdad? Ajá. Sí, es un chavo que se hace un especialista en meterse a internet a sitios y se piratea, pero no lo hace de manera intencional. Es decir, él hay un sistema informático, lo agarra, pero no sabe que lo cargó a su máquina. Y bueno, el caso, no recuerdo muy bien, es que nos lleva a una guerra nuclear simulada.
y todos empiezan, los países y las naciones, a ver que se están moviendo las computadoras en todo el mundo y empiezan a ver que todos los países empiezan a hacer movimientos militares. Realmente es un juego que se está jugando en varias computadoras, pero las áreas militares de algunas naciones, de las superpotencias, piensan que algunas cosas son de estas reales, levanta una alerta y empieza a generar ahí una bronca. Entonces, bueno, pues ahora sí que imagínate la alucine de las máquinas ahí. No me acordaba de esa, muy buena, sí. ¿Vieron la de película Moon, como Luna, 2010, de Duncan Jones? En esta película, el personaje principal, voy a tratar de no hacer spoiler o avisar cuando venga el spoiler, pero el personaje principal es se llama Sam, por aquí tenía el dato, Sam Rockwell. El personaje es interpretado, por Sam Rockwell. El personaje se llama Sam Bell. Es una persona que vive en la Luna, en una estación en la Luna, que se dedica a asegurarse de que las máquinas que tienen ahí estén cosechando la regolita de la Luna, que es el polvo que cubre la Luna, que tiene un alto grado de H3, que es el hidrógeno de triple unión, que va a ser muy probablemente lo primero que vayan a cosechar o a minar en la Luna, porque es susceptible de ser combustible nuclear. Pero en esta película, que hace muy buena ciencia ficción, el personaje Sam Bell vive con la idea de que está a punto de terminar su misión y ya va a regresar a la Tierra a estar con su familia, con su mujer, con su hijo, con quienes tiene todavía contacto a través de unas llamadas tipo Skype, pero que no son en tiempo real, y todo el tiempo está nomás soñando con regresar, pero resulta que también ahí le están haciendo una alucinación. Esa película a mí me gustó mucho, es de Duncan Jones, no muy conocido, pero también conocido él como Joey. Es un thriller, ¿no? Si no mal recuerdo, es así media... Sí. Este director ganó 4 premios, incluido el BAFTA como película independiente, nuevo director. Duncan Jones, también conocido como Zoe Bowie o Joey Bowie, porque es hijo de David Bowie. Es el autor de esa película, que luego hizo una secuela, fíjate, la secuela muy poco conocida que se llama Mute, inspirada, él dijo, en Blade Runner. Regresamos a Philip Dick, que por cierto, hay una serie que se llama Electric Dreams, Sueños Eléctricos, que está también, no me acuerdo cuál de las plataformas, y está buenísima. Son puros cuentos de Philip Dick, el que hizo esto de las ovejas eléctricas. Electric Dreams tiene que ver con toda esta inquietud y relación. En su caso, diferente que Black Mirror, en su caso es más con cuestionamientos más filosóficos acerca de nuestra relación con la tecnología y cómo nos va a cambiar. Eso yo creo que tiene que ver mucho con la palabra del año. La palabra del año, este año, no pretende asegurar que las máquinas tengan una experiencia similar a nosotros, pero le está dando ya un nombre a lo que la máquina, el software, da como resultado. Está tratando de entender y de dar nuevas maneras de explicar nuestra relación con la tecnología. Aunque de hecho nunca vamos a saber si una máquina alucina, o sea, no podemos saber cómo siente, piensa o interpreta las cosas la máquina, pero podemos ver el resultado que nos entrega. Y ese resultado es al que le llamamos alucinar, cuando es raro a partir de la información que le llegó. Bueno, pues no deja de ser interesante. Pues bueno, yo creo que estuvo bueno de alucines. Vamos a dejar aquí. Yo creo que dejen de fumar esas cosas, muchachos, por favor. Queda claro que este ejercicio lingüístico es interesante, que nos dice mucho de cómo somos los sapiens. Son cosas que van pasando y que vamos integrando en nuestra cultura. Y pues bueno, lo dejamos ahí, compañeros. Si están de acuerdo, un saludo y un abrazo con mucho cariño, Marita, que está todavía por allá en Berlín. Veo que abrazos. Veo que está haciendo frío por allá. Acá todavía no. Así que un abrazo fuerte. Y gracias, Sergio. Un abrazo y sobre todo muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves, que te interesa. Si te interesa lo que hacemos, te invitamos a que se lo compartas a alguien. Y ya sabes que tenemos las redes sociales, son Cosas de Sapiens. Aparecemos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.